en Derecho, un programa del canal comunitario de Amaga Televisión. Los invita para que nos acompañen con la abogada Olga Lucía Monsalve. Aprenderemos un poco sobre lo que son las notarías en Colombia, sus funciones, sus procesos que cumplen estas entidades públicas en el país. Acompáñenos. Bienvenido al programa El Derecho del canal comunitario Amaga Televisión. Nos acompaña ahí la abogada Olga Lucía Monsalve. Doctora, buenos días, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Felicitaciones por ese don de la vida que hoy usted nos muestra. Hoy a usted y a Carlos, muchas felicitaciones por Emanuel, que pronto estará con nosotros también acá en el programa. Muchas gracias, don Fabio. Gracias al canal por la invitación. Para mí es un orgullo estar siempre con ustedes aquí acompañándolos en estas grabaciones y haciendo programas interesantes para la comunidad de Amaga. La idea del programa, doctora Olga, como fue bien sabido, en Derecho, es un espacio de participación, de interacción con la comunidad, de inquietudes, sugerencias, preguntas que tiene a diario el común de la gente, y que mejor que con un profesional del derecho como nos acompañan acá, por ejemplo, en el caso suyo, doctora Olga, que le da respuesta a todas las inquietudes que a diario en la calle tienen nuestros televidentes, no solamente en Amaga, sino en los municipios que a través de la red de canales del suroeste, Red Sur, retransmiten este programa. Gracias al canal comunitario que permite estos espacios de participación. Doctora Olga, hablemos hoy de un tema fundamental, y es las notarías. ¿Qué son las notarías? ¿Cuál es la función de las notarías? Y específicamente la responsabilidad de las notarías en Colombia. ¿Cuál es la reglamentación o cuál es la incidencia que tienen las notarías en el país? La notaría es una entidad que es creada por el gobierno nacional. Está representada por una persona natural, que es el notario. Es un particular que cumple una función pública, o sea, el notario no es un funcionario público, es particular revestido de funciones públicas, porque así lo ordena pues la misma ley desde su creación. Están diseñadas ¿para qué? Para que el notario se convierta en un testigo, o sea, es un dador de fe pública. ¿Por qué? Porque allí se van a ir a hacer unos actos, unos documentos privados, unos contratos. Entonces el notario hace una intervención en esos actos y les va a dar fe a esos documentos, los va a revestir de esa fe pública para que cobren legitimidad y puedan ser manejados por las partes, esos documentos o esos contratos, ya de una manera pues extrajudicial o también en una vía judicial. Entonces básicamente esa es como la función de las notarías. No se restringe únicamente a documentos. También la notaría está investida de funciones que tienen que ver con la persona como tal, porque allí es donde se lleva todo lo que tiene que ver con el registro del estado civil pues de las personas, o sea, desde su nacimiento, su defunción. Entonces son estas entidades las que se encargan también de llevar esta clase de registro, los matrimonios. Entonces todos esos actos se realizan entonces también en la notaría. En estos momentos las notarías, pues para ser notario debe de ser un abogado, se llega a la carrera notariales a través del concurso, pues, o sea, para notarios. Y se está allí también bajo unas responsabilidades, o sea, las funciones que cumplen también los llevan, ellos pueden incurrir en una serie de irregularidades que los pueden llevar a una sanción y que teniendo en cuenta como la gravedad de la conducta en la que incurre el notario, puedes hacerse acreedor a una sanción que puede ir desde una multa hasta el retiro del cargo. O de su tarjeta profesional.
Sí, claro, lógicamente, porque puede conllevarse, pueden derivar varias responsabilidades civiles, penales, ya como es un abogado, entonces también le puede afectar su tarjeta profesional, su título para el ejercicio posterior de la carrera. Y como un trabajador independiente o un trabajador privado con funciones públicas, ¿él tiene salario o cómo es la remuneración? Las notarías generan sus propios ingresos, sí. El personal que necesite la notaría también está por cuenta del notario. O sea, el notario es autónomo, el notario no tiene un jefe inmediato. El notario es autónomo de contratar las personas necesarias para el buen desarrollo y desempeño de su notaría y es el que debe de buscar, o sea, con los servicios que se prestan en la notaría, con esos mismos servicios se generan pues como todos los ingresos de mantenimiento y sostenimiento de la notaría y de su personal, con quien va a tener una relación de carácter laboral, o sea, se va a regir por el Código Laboral esa relación entre ese trabajador y el notario como tal, sí, y sus empleados. Entonces, es la misma notaría la que genera sus ingresos, pero también hay consagrado un subsidio. Hay varias categorías de notarías, entonces las notarías de categoría 3, como la del municipio de Amagá, reciben un subsidio y este subsidio va a depender cada mes de los mismos ingresos, de los mismos actos que reporte el notario. De los trámites que se realicen. En su mes, sí señor, de los mismos trámites que se generen en la notaría en ese mes, entonces de eso va a depender el subsidio, pero precisamente ese subsidio lo otorga la superintendencia, o sea, es con la finalidad de que la notaría pueda funcionar correctamente. Un porcentaje de esos ingresos se van a la superintendencia de notariado de registro y regresan en subsidios, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que de todo lo que ingresa a la notaría, no todo es para el notario, Eso. como mucha gente piensa. Hay que repartir. Sí, o sea... Aparte de la nómina. Aparte de los gastos pues de sostenimiento. Funcionamiento, arrendamiento, todo. Todo, o sea, y de su personal sacar pues para sus trabajadores, nómina, sus empleados, insumos, todo, la seguridad social de estos, todo. O sea, aparte de eso, él debe de cumplir, o sea, con unos requisitos, o sea, por decir algo, para registro va una parte, o sea, de los registros que se expiden, entonces va un porcentaje. O sea, para incluso la misma rama judicial es financiada prácticamente por las notarías, porque hay una parte que va con destino a la rama judicial, al Consejo Superior de la Judicatura. Sí. Eso entonces salen, o sea, mensualmente en los informes que hay que pasar, que las notarías están en la obligación de pasar mensualmente, se deben de pasar varios conceptos a varias entidades, entonces no todo es para el notario como la gente piensa. Claro, es importante que la gente sepa, sobre todo los que no son de Amagá, y que usted, doctora, trabajó en la notaría de Amagá, por eso tiene ese amplio conocimiento en la parte notarial. Usted tuvo la oportunidad de ejercer allá con el doctor Freddy, que en paz descanse, y conoce todo el tema de las notarías. ¿Cierto? Sí, sí, yo tuve pues la oportunidad de trabajar acá como notaria encargada porque su titular en el momento que era el doctor John Freddy, así pues lo disponía, el notario titular está en la libre disposición de nombrar a un encargado cuando debe de ausentarse y lo deja bajo su responsabilidad. ¿Y con todas las funciones? Sí, cumple uno todas las funciones pues del titular, entonces él delegaba esas funciones en mí bajo la responsabilidad de él. Entonces por eso tengo pues como conocimiento de cómo se maneja esa parte interna de la notaría. Sí, la parte pues del dinero, de los ingresos de la notaría, y también pues se aprendió mucho sobre los actos que se llevan en la notaría. Hace poco tuvimos acá, doctora Olga, a un abogado también de acá en nuestro municipio, al doctor Sergio Gómez, y hablando de los temas de sucesiones, él nos decía que la notaría cumple un papel fundamental dentro del proceso de las sucesiones, o sea, que se podrían levantar sucesiones a través de la notaría sin ir a la vía judicial cuando las partes estaban de acuerdo. Sí.
es uno de los actos que más se realizan en ¿En la una notaría? notaría, las sucesiones, la liquidación de las sucesiones. ¿Cuál es el requisito indispensable? Que todos los herederos estén de acuerdo. O sea, que exista un común acuerdo para poder adelantarla ante la notaría. Con un solo heredero o interesado que no esté de acuerdo, Ya toca les juzgado. toca por la vía judicial, que es un trámite más costoso y es un trámite más largo. En la notaría, ¿de qué va a depender como la demora del trámite? De la cuantía, o sea, de una cuantía en adelante van a ir a la DIAN, o sea, las sucesiones se les debe de notificar a la DIAN la apertura de esa sucesión para que la DIAN mire si ese causante o esos causantes, porque puede ser doble, tienen algún pendiente en el tema de impuestos con la DIAN. Entonces, en caso tal de que tengan algún pendiente, la DIAN le va a informar entonces a la notaría sobre esta situación para que los herederos entonces se hagan cargo de esta parte. Como siempre la DIAN, doctora, en todo proceso de liquidación es la primera acreedora. Sí, y la DIAN pues siempre lo rastrea pues a uno aún después de muerto, entonces pues sí, si hay algún pendiente, si ese causante tenía una obligación de declarar y nunca lo hizo y todo, entonces va a llamar a los herederos. ¿Pero ese proceso lo hace el notario? No, ya los interesados lo tendrían que hacer a través pues como de un contador, o sea, con la asesoría de un contador, pero es un trámite netamente ante la DIAN, solo que el trámite en la sucesión en la notaría se suspende hasta que no atiendan ese requerimiento de la DIAN. Que la DIAN diga si debemos o no debemos ahí para arrancar la sucesión. Si la DIAN manda el comunicado diciendo que está bien, o sea, que no hay deuda, entonces el notario continúa con el trámite de la sucesión. Eso es como lo que más puede demorar el trámite de liquidación de herencia ante la notaría. Vamos, doctora, al primer corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente para que hablemos del tema de notarías y sus funciones en Colombia. Claro que sí. Ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabes. Lo siento. Tengo que irme. Niños, empezamos en un minuto. Regresamos nuevamente con la doctora Olga Lucía Monsalve, la abogada que nos acompaña hoy en Derecho, y estamos hablando sobre las notarías en Colombia y sus funciones. Doctora, ya vimos el tema de las sucesiones que se pueden hacer en las notarías cuando están de acuerdo todos los herederos o posibles herederos o beneficiarios de ese patrimonio que queda para liquidar, ¿cierto? ¿Qué otras funciones tiene? Ya usted me hablaba del registro. El registro de nacimiento de los colombianos tiene que ir primero a la notaría. Ese registro inicia desde el médico.
Sí, hay unos documentos bases, hay unos antecedentes que exigen la notaría cuando se va a ir a registrar tanto una defunción como un nacimiento, se va a solicitar un registro antecedente. O sea, entonces, si es de nacimiento lo que se va a asentar, entonces el registro de nacido vivo, que es el registro que dan, es un certificado que dan en la clínica o la institución en donde nació pues la persona. Entonces deben de comparecer los padres con este documento y ya allí les hacen entonces el respectivo registro de nacimiento. En el caso de las defunciones van a exigir en las notarías el certificado del DANE, que es como el antecedente, pues es donde el médico certifica como la causa de la muerte, el médico que atendió, pues como, entonces ahí va a aparecer la causa de la muerte. Eso sí lo hace el más rápido porque, doctora, porque si no hay ese certificado ante la notaría no lo permiten enterrar, ni lo permiten cremar, o sea, no puede haber sí, eso casi que es inmediato, o sea, pues las funerarias son las que se encargan en la mayoría de las veces de ese trámite. Gracias a Dios, ellos hacen todo ese proceso, sí, que la familia está muy conmocionada y ellos ya tienen experiencia en eso. Se encargan de hacer eso y ya simplemente se le informa a los herederos, a los interesados, a la familia, en qué notaría quedó registrado la defunción de esa persona para que ya cuando necesiten demostrar legalmente la muerte de esa persona, se demuestra es con el registro civil de defunción. Mucha gente coge y saca el certificado del DANE y ese no es el documento con el que se prueba la muerte de una persona. Ese es de la notaría. Ese es el documento antecedente, base para hacer el registro. Es el de la notaría, es el registro civil de defunción con el que se acredita. Y otras veces, doctora, también cumple esa función la registraduría del Estado Civil. En algún tiempo. En algún tiempo tuvieron esa competencia. Ya en estos momentos se asientan en las notarías. Notarías. Sí. Y también el registro de matrimonio, que también se asienta en las notarías. Todo en notaría. Y el caso, por ejemplo, doctora, de los nacimientos, ¿qué plazo tienen los papás para asentar ese nacimiento? ¿No tiene plazo, eso sí? Hay un plazo pues que es un mes. Un mes. Después ¿De que nació? Sí, después de ese plazo ya hay que hacer como un requerimiento, hay que hacer un trámite adicional para poder entonces asentar ese registro. Pero el plazo es de un mes. Un mes, para que la gente tenga pues, pendiente y la gente sepa que tiene un mes de plazo después de que nazca el bebé para que lo registren, porque si no, no es ciudadano colombiano. No tiene todavía los derechos de la ciudadanía colombiana. Y a veces, increíble eso, pero a veces encuentra uno de que la gente, el registro civil como tal, surgió la obligación de llevarlo pues ante el registro como tal a partir del 38, o sea, a partir del año 1938 existe esa obligación de llevar ya el registro de nacimiento a su debido registro, las defunciones y todo. Entonces, muchas veces se encuentra uno cuando va a hacer determinado trámite que le exige uno a los clientes, me traen los registros de nacimiento y todos nacidos con posterioridad al 38, pero se encuentra uno con la sorpresa de que nunca fueron registrados, solamente tienen la partida de bautismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas? Ir a registrarse primero, porque como nacieron con posterioridad a 1938, tienen esa obligación de estar registrados. Mucha gente que nació antes del 38, inclusive le tocó venir ya adultos a sentar ese... Pero ellos no tenían la obligación, o sea, los que nacieron antes del 38 no tenían esa obligación, muchos lo hicieron, pero a esas personas no se les exige como tal ese registro, se puede acreditar con la partida de bautismo o con el acta de matrimonio, porque es el registro en los tres ámbitos, en el de defunción, el de nacimiento y en el de matrimonio. Lo que pasa es que, doctora Olga, ese país tenía una constitución antes de 1991 que era muy católica y que era muy de la mano con el concordato, que era una especie de tratado entre el Estado Vaticano, la religión católica, y el Estado civil y el Estado colombiano. Y entonces la gente en esa época era muy católica, y para ellos era más importante
La partida de bautismo, la partida de matrimonio, el matrimonio católico y todas las diligencias en la casa cural o en la parroquia o en la diócesis que en la parte civil. Ahora ya después de 1991 y como usted dice, después de 1938 nace la obligación de que todo sea. Así sea católico, debe registrarse ante las notarías, ¿cierto? Sí. Y hay veces mucho problema, doctora. Yo creo que a usted les tocó algunos de sus problemas en las notarías. Y es que le ponían al niño un nombre y así quedaba en la partida de bautismo. Y cuando iban a registrarlo a la notaría, allá le ponían otro. O sea, le cambiaban algunas letras al nombre, de pronto el apellido, de pronto hasta los días, de pronto en la fecha de nacimiento. Le corrían unos 2 días y eso se genera después un problema. Si usted supiera el problema que le genera después, 50 o 60 años después a esa persona, para ir a reclamar la pensión. Hay que hacer una corrección. Pero bien bravo. Se debe someter al trámite de una corrección y eso se advierte mucho, es precisamente en este tipo de trámites ya de la etapa ya adulta, o sea, sí, cuando están haciendo trámites de pensión. Observan ahí la inconsistencia. Ves que me aparece. Que Elena es con H y le pusieron sin H. O que aparece solamente con un solo nombre, cuando tiene 2 nombres, entonces hay que hacer esa corrección, o que le colocaron el nombre de otro, o sea, no el apellido del papá, sino por error colocaron otro nombre, entonces hay que, o muchas veces el error está también en el nombre de los progenitores, entonces en la partida habla que es hijo de Pedro Pérez, y en el registro de nacimiento dicen que es de Pedro Marín. Entonces, bueno, ¿y cuál es el nombre correcto pues, del papá? ¿Es Pedro Pérez o Pedro Marín? Hay que ya mirar los documentos antecedentes para mirar en dónde se dio el error, y ya se acude a la notaría y a través de una escritura se hace entonces esa corrección. Y es que doctora, volviendo con el mismo tema, es que en esa época inclusive me contaba mi mamá, que a nosotros también nos pasó un cacharro con un hermano, y aquí yo creo que a todo el mundo le ha pasado eso, sobre todo los que tenemos pues esos años de vida ya, y me contaba mi mamá que era que cuando nacían en esa época los niños, cuando nacíamos nosotros, prácticamente lo mandaban a bautizar al otro día con los vecinos, porque la señora tenía que estar 40 días en la cama, y encerrada y no podía ver la luz del sol. Entonces mandaban a la vecina o al padrino o al amigo o al papá y vaya bautícelo. Y entonces en el camino se les olvidaba cómo era que le iban a poner. Ahí en donde incurrían toda la información errada. Y otra cosa es que muchas veces, cuando ya se iba a sentar el registro, muchas veces no le colocaban la fecha en que nació, porque generalmente nacía en la casa con partera. Entonces no había ese certificado del DANE del médico. Y entonces había que creerle a las personas, vea, es que él nació en pueblito hace 8 días. Entonces le ponían una fecha cualquiera, porque ya ni se acordaban. Y quedaba con una fecha diferente a la que realmente nació, otras veces la ponían en la fecha en que lo bautizaron. Así es, o sea, muchas veces se presenta la inconsistencia, es en la fecha de nacimiento también, y todo eso es objeto de corrección. Y ahora se está utilizando mucho, o al menos los fondos de pensiones, que es en el tema que también usted trabaja, doctora, y a la que le agradecemos pues, que hemos tenido varios programas acá con esos temas. Imagino que usted encuentra muchos casos de ellos que le toca primero entrar a solucionar esos problemas antes de reclamar un verdadero derecho. Y es que ahora los fondos de pensiones y casi todas las entidades, para poder conceder un derecho, están exigiendo la fotocopia tomada del libro de registro. No es que me dé una constancia de que estoy registrado, como primero que se daba un formatico, decía registrado en el libro tal, folio tal, ya. No, tiene que ser fotocopia del libro. No, tampoco el folio. Ya la persona puede ir solamente con sus formatos y su cédula. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen acceso a la información, ¿cierto? Entonces en la página y constatan. Pero muchas veces se va a encontrar la inconsistencia, es en la cédula, que en el sistema les aparecen determinados datos y van y miran con la cédula y se encuentran una inconsistencia en el nombre, en el apellido o en la fecha. Entonces ahí es donde, señor, pero es que usted en la base de datos aparece con esta información, en la cédula aparece con esta otra muy diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona?
ir a sacar el registro de nacimiento, ir a sacar la partida de nacimiento para mirar a ver en dónde se originó ese error, porque lo están advirtiendo en la cédula de ciudadanía, que uno ya saca pues cuando está grande. Entonces hay que hacer primero ese trámite, a pesar de que no se exige ya llevar el folio de registro civil de nacimiento. De todas maneras, se advierten estas situaciones y hay que hacer una corrección a través de escritura pero entonces pública. muy bueno, doctora, que ya no se necesita llevarlo inicialmente. Ya en caso de que encuentren alguna inconsistencia. Ya, cuando es una pensión de vejez, o sea, ya no es requisito. Cuando ya estamos hablando de las pensiones de sobrevivientes, o sea, ahí sí se hay que exige. demostrar notas marginales, que se casó, Sí, que se claro, separó, todo más eso. que todo es para ver esas notas marginales que van asentadas en los registros de nacimiento, porque hay determinadas, o sea, como yo decía ahorita, hay determinados actos que tienen que ver con el estado civil de las personas. Es la hoja de vida del ciudadano, desde Sí, que nace. sí. Y todo lo que ocurra tiene que ir allá. Todo lo que vaya ocurriendo Se con casó, esa se persona. separó, se murió. Hasta ahí llega. La muerte, Hasta ahí debería llegar, por eso. La muerte como tal no se asienta pues en el registro de nacimiento. Pero en la notaría sí ya... Pero sí se lleva pues su registro de defunción y se le da de baja pues a esa cédula. Sí. O también, por decir algo, sufrió una enfermedad y lo declararon interdicto por demencia, También por va ahí. decir algo. Entonces eso también se va a asentar en el registro civil de nacimiento de esa persona. esas interdicciones también tienen que ir en la nota, en los registros. También se debe de asentar en el registro, porque es que eso es lo que le va a dar a uno esa publicidad de que esa persona está declarada en condición diferente. ¿cierto? Entonces, o sea, está declarada judicialmente como demente, o sea, entonces, ¿para qué? Pero esa Para que incapacidad. adviertan eso, para que adviertan que no está en condiciones de realizar ciertos actos jurídicos. Otro de los procesos que se llevan en la notaría, doctora Olga, ya hablamos del registro de nacimiento y todo lo que tiene que registrar, el cambio de apellidos, ¿cierto? También se hace en las notarías. Cambio de apellido, no, perdón, cambio de nombres. La gente quiere, yo me quiero sí. cambiar el nombre. Es un trámite. Yo no me quiero llamarle a don Fabio y mi papá me puso el nombre, a mí no me gusta, yo me quiero cambiar el nombre. ¿Puedo hacerlo en la notaría? Claro, es un trámite que se hace en la notaría. Pero tiene que ser mayor de edad. Sí, debe ser mayor de edad. Hasta los 18 no puedo yo decidir cambiármelo. Sí, señor. ¿Y tiene algún costo? Igual. Sí, claro. Igual que como un registro. Ajá. No, esos son como se hace a través de escritura pública. Escritura. Sí, entonces el sistema le va a cuantificar a uno lo que vale ese acto. Si es un acto sin cuantía, entonces todos los actos sin cuantía van a tener el mismo valor y todo, pero el mismo sistema y cada año va subiendo, pues, o sea, el gobierno ajusta las tarifas notariales, entonces depende del acto que se vaya a hacer. Pero en este caso el cambio de nombre se hace por escritura pública. ¿Y solamente una vez puede hacerlo o puede hacerlo varias veces? Se puede hacer una vez. Una sola vez. Yo puedo cambiar en mi vida una sola vez de nombre. Ya para los apellidos ya sí es diferente porque es la impugnación, ya no es un proceso judicial. Ese es un tema pues, muy diferente. mucho más delicado. O sea, sí, porque eso ya toca con la afiliación de la persona. Sí, ese tema ya lo podemos tocar en otro programa cuando se hable de esa impugnación de Porque apellidos, ya de son reconocimiento. procesos pero judiciales, eso ya escapa como de la competencia de la notaría como tal. Sí, al notario solamente le toca registrar lo que el juez falle. A menos de que lo que se vaya a hacer sea un reconocimiento voluntario, pues, o sea, que ese padre, pues, que la madre fue y lo registró con sus apellidos apellidos y luego el padre viene a hacer un reconocimiento voluntario por eso lo medio de puede escritura hacer. pública, ¿cierto? Pero cuando ya estamos hablando de que es que voy a demandar a este señor porque él es No el le padre quiere de dar mi el apellido. hijo, ¿sí? Entonces ya se ciñen a un proceso judicial para que sea un juez entonces de familia el que dé esa orden, y en su momento va a llegar esa orden a la notaría. ¿Para qué? Para que se cambie el registro de nacimiento de esa persona y se le coloquen entonces los apellidos del Como padre. decimos nosotros los paisas, yo le voy a dar el apellido, entonces voy a la notaría con mi señora o con la mamá del bebé y vamos a hacer ese proceso, no hay problema. Como dice usted, doctora, ya. Caso contrario, eso es donde casi que la justicia lo tiene que obligar. Sí, cuando por no una es demanda. un reconocimiento voluntario. Gracias, doctora. Vamos a este otro mensaje de corte institucional y regresamos nuevamente con la doctora Olga Lucía Monsalve.
¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Le recordamos a nuestros televidentes, doctora Olga, que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales y que pueden inclusive ver los programas que se han realizado en la página de YouTube que tiene en la cuenta del canal comunitario Amagá Televisión. Pueden interactuar con nosotros a través del numeral El Derecho en Facebook o pueden también escribir al correo electrónico elderechotv@gmail.com, inquietudes, dudas que tengan sobre los temas que estamos abordando. Estamos tratando cada 8 días en este espacio del canal comunitario Amagá Televisión. Igualmente el canal salió a las calles a preguntarle a la gente qué desean saber, qué quieren preguntarle a nuestros invitados, qué le preguntan a la doctora Olga hoy. Vamos a ver qué quiere conocer el televidente. Mi nombre es María Fernanda Gaviria y mi inquietud es ¿qué trámites solo puedo realizar en una notaría? María Fernanda nos pregunta, doctora Olga, ¿qué trámites son exclusivos de notaría o qué trámites se hacen, qué trámites solamente se pueden hacer en notaría? Ahorita usted nos hablaba de algunos trámites que se hacen y que de pronto se pueden hacer con registraduría, con juzgados, pero que solamente son competencia de notaría. Son muchos los trámites que son exclusivos. Voy a enumerar pues como algunos, sí, porque ya había dicho al inicio del programa de que en estos momentos a las notarías se les amplió como su ámbito de competencia. O sea, ya se le asignó unos trámites que eran trámites jurisdiccionales, que eran conocidos o por los jueces civiles o por los jueces de familia y que ya se hacen entonces por la notaría. Pero hay otros trámites que son exclusivos, o sea, que se deben de hacer en cualquier notaría, pero en una notaría. O sea, lo que tiene que ver con el registro civil, o sea, esta parte es de las notarías. No hay otra entidad destinada para llevar entonces el registro de nacimiento, el registro de defunción o el de matrimonio de una persona. Es en las notarías. En cuanto a los actos jurídicos, o sea, todo lo que tiene que ver con la transferencia de bienes inmuebles, ventas, hipotecas, o sea, todo esto que tiene que ver con inmuebles, propiedad raíz, es de las notarías. Uno no puede ir al juzgado a decir yo voy a hacer una compraventa de este apartamento, sí, de esta casa, yo vengo entonces aquí a hacer el acto. No, o sea, es un acto netamente notarial que se hace a través de escritura pública, todo lo que tiene que ver con los reglamentos de propiedad horizontal, cuando va uno a constituir una junta. No, cuando va a constituir uno un gravamen sobre la propiedad, una limitación pues al dominio y todo, entonces es del resorte de la notaría, son actos que se deben de llevar exclusivamente a la notaría. ¿Y los desenglobes? Sí, que es lo que la gente conoce pues como desenglobes, pero en sí es someterlo al régimen de propiedad horizontal esa propiedad. Sí, una edificación que tiene 3 pisos, pero cada uno tiene un propietario diferente, entonces hay que hacer ese proceso, ¿cierto? Desenglobe. Y el reglamento de propiedad horizontal es ya cuando se trata de urbanizaciones, ¿cierto? No necesariamente urbanizaciones, también una planta de 3 pisos, puede ser. O sea, es sujeto de llevarlo a un reglamento de propiedad horizontal, porque es que lo que se busca con el reglamento es la individualización, o sea, que cada piso, mientras usted lo tenga como 3 pisos, 4 pisos,
sin someterlo al reglamento, jurídicamente es una sola unidad. Una sola propiedad, así tenga 3 o 4 pisos totalmente independientes físicamente o existan pues 4 unidades totalmente independientes. Ya cuando usted lo somete a ese reglamento, que puede ser de una sola persona, cuando usted lo somete a ese reglamento, entonces ya lo que le hacen es que le individualizan jurídicamente. Entonces ya usted jurídicamente no va a tener una propiedad, sino que va a tener el número de propiedades que existan en el edificio. Si tiene 3 apartamentos, entonces van a ser 3 apartamentos totalmente independientes, tanto física como jurídicamente. Tres unidades distintas con su debido registro, su debida matrícula inmobiliaria. Eso es lo que le hace la oficina de registro, ya les abre una matrícula inmobiliaria a cada una, entonces ya se puede disponer de cada unidad independientemente. Incluso, doctora, le interrumpo, incluso he visto algunas escrituras donde ya se registran las propiedades de esos reglamentos y ya la propiedad entonces también entra a tener unas especificaciones concretas y es el uso de espacios comunes. Sí, claro. Cuando se somete al reglamento de propiedad horizontal hay que ceñirse a la ley que regula todo ese tema. Y esa ley habla de unas zonas comunes, de unos bienes que son privados y de unos bienes que son de uso común. Entonces eso va a determinar más adelante las obligaciones de los copropietarios, porque yo someto a reglamento de propiedad horizontal. Son 3 propiedades las que hay, 3 apartamentos totalmente independientes. Posteriormente yo vendo el segundo o el tercer piso, me quedo con el primero. Entonces ya estamos hablando de 2 copropietarios que van a tener unos bienes de uso común, las escaleras, los patios. Esos patios, entonces eso se tiene que entrar a respetar. No puede venir entonces el propietario de uno de los pisos a hacer construcciones o reformas en esas zonas comunes. A obstruirme las escaleras o a taparme el patio. Sí, se deben de respetar esas zonas comunes. Entonces, por eso la importancia de someter una propiedad cuando existen materialmente varias propietarios. No, cuando me refiero materialmente es que yo veo físicamente 3 apartamentos totalmente independientes que funcionan independientes, ¿cierto? Pero que son de una misma persona y están ahí como una sola propiedad. Entonces es muy bueno someterlos a eso para que más adelante cuando se vengan las ventas ya tenga claro cada copropietario qué es lo mío, qué es lo de dominio particular y en qué partes de ese edificio son zonas de propiedad de todos, de propiedad común, porque sobre eso hay unas obligaciones que recaen en todos los copropietarios que deben de respetar. Es decir, que ese proceso es solamente en notaría, no se puede hacer en notaría. Sí, ese proceso se culmina en notaría, porque esos procesos de reglamento se inician en las oficinas de planeación. Hay unos requisitos pues que ya exigen unos planos, exigen una serie de documentos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la oficina de planeación pueda dar una resolución autorizando ese trámite. Una vez está autorizado por medio de resolución, ya se va a cualquier notaría y se somete al reglamento. En cualquier notaría, no tiene que ser en la notaría donde se encuentre el bien. No, en cualquier notaría del país se puede hacer. Lo mismo una compraventa. O sea, la gente piensa que hay que hacer la compraventa en el domicilio en donde está ubicado el bien. No, es de competencia de cualquier notario del país hacer ese acto jurídico. Compraventas, reglamento de propiedad horizontal, para darle respuesta pues, a María Luisa, qué trámites se hacen. Vimos que los registros de nacimiento también solamente se pueden hacer en notaría. Todo lo que tiene que ver con el registro. Todo lo que tiene que ver con el registro de nacimiento y el número de identificación personal pues, de los ciudadanos en Colombia, ¿sí? Toda su historia en la vida. Los de defunción, aunque algunas veces los delegan a la registraduría. Ya en algún tiempo. Se delegaron a la registraduría. Y hay municipios donde no hay notarías todavía. Es que no todos los municipios tienen cabeza, sí, o sea, tienen notaría, o sea, sino que ya hacen parte de un círculo notarial, o sea, las notarías se organizan por círculos, por decir algo aquí, la notaría de Amagá es
de Amagá y de Angelópolis. En Angelópolis No van hay. y no hay notaría. Ah, le toca. ¿Por qué? Porque la notaría, todo ese círculo está radicado en cabeza de la notaría de Amagá. O sea que los de Angelópolis les toca la notaría de Amagá. Sí. Y cuando se habla de atender. notaría única es porque no hay más. Sí, eso depende ya pues como la organización como tal, depende del número de habitantes y todo que van a autorizar la existencia pues de 2 o 3 notarías. Depende pues de lo grande del municipio. En municipios así como Amagá es una sola notaría. Sí, yo recuerdo que incluso hasta hace unos años, Caldas no tenía. Y Caldas, como es de grande, como se mueve allá la parte inmobiliaria, y qué problema, y Caldas no tenía. Yo le decía, pero por Dios, Caldas sin notaría. Ya pues la tiene, pero inmensa, muy buena. Pero Caldas estuvo mucho tiempo sin notaría. Entonces les tocaba desplazarse hacia la más cerca, ¿cierto? La Estrella, Sabaneta, Envigado. De más que en ese momento estaba ligada a un círculo notarial más cercano. Del área metropolitana. Sí, entonces los actos que se tuvieran que hacer exclusivamente en esa notaría de ese círculo tenían que ir allá. Ya otros actos que se pueden hacer en cualquier notaría, entonces los habitantes sí pueden escoger libremente su notaría. Vamos a escuchar otras inquietudes de nuestros televidentes para que le demos respuesta a la doctora Olga. Me llamo Orlando Tangari y mi pregunta sería, si tengo una casa arrendada en Caldas, si mi contrato sería válido por una notaría o no. Y pregunta al televidente, doctora Olga, si un contrato de arrendamiento, y yo también le agregaría, y si un contrato de compraventa, que también se usa mucho, debe ser elaborado en notaría o debe ir a autenticarse en la notaría o que el notario le dé fe. Una de las funciones de los notarios es la autenticación, o sea, ¿cierto? Autenticar los documentos. Esta autenticación, ¿a qué apunta? A que la persona que comparece sí es la persona que está señalada ahí en el documento. No va más allá ni del contenido, ni de la veracidad de ese documento, ni nada de la información que reposa en el documento. Entonces, mucha gente hace un contrato de arrendamiento y piensa que si no está autenticado por los contratantes no tiene validez. Esto no es cierto, porque tan es así que los contratos de arrendamiento pueden ser verbales, no siempre tienen que llevarse a un documento para que pueda existir contrato de arrendamiento. Entonces no se podría exigir tampoco que tenga que estar autenticado, sino que esto le va a imprimir más fuerza al documento es en cuanto a que la persona que sí lo está, que quien se está manifestando como arrendador o como arrendatario es esa persona. De eso es lo que da fe el notario en ese momento. Él no habla del porque contenido. le exhiben su documento original, le toman el biométrico, que ya ahorita es un sistema mucho más seguro y se busca es atacar pues como la corrupción, el fraude, las suplantaciones y todo. Entonces eso es lo que le imprime esa autenticación eso no queda ya. a ese documento, pero no le resta validez como tal. Una compraventa, por ejemplo, yo hago una compraventa de un bien porque después le hagamos la escritura, pero por ahora con compraventa para yo hacer uso del bien y tenga la platica. Eso no queda ya siquiera en los archivos de la notaría, simplemente el notario lo único que dice es, vea, hoy a tales horas estos dos señores vinieron aquí ante mí y firmaron. Sí, va a quedar el registro de que esa persona que se está anunciando como sí existe, y sí comprador, como vendedor, es esa persona que se hizo presente acá. Hasta ahí es el alcance de esa autenticación. Y el documento como tal no se tiene que hacer en la notaría. No. O sea, es un acto, sí, es un acto que muchas veces las notarías, depende de la disponibilidad, del número de protocolistas o trabajadores que tengan, lo hacen, ¿cierto? Pero las partes pueden elaborar el documento en cualquier lugar y van a la notaría y simplemente autentican entonces las firmas, pero no le resta validez el hecho de que no esté autenticado en notaría. Hace poquito el gobierno ya lleva varias modificaciones, ya hace poco el gobierno nacional ha expedido unas leyes tendientes a simplificar trámites ante la gestión pública. Tanto problema que hay para hacer cualquier vuelta en Colombia, han tratado de ir simplificando, entre ellas, por ejemplo, las autenticaciones.
como dices, Para algunos, documentos. Para otros sí es necesario. Por ejemplo, autenticar fotocopias de cédulas. Eso ya no se requiere. Algunos sí lo piden, pues, pero generalmente ya no se utiliza. Otro que se utilizaba mucho, doctora, todavía está vigente, ¿no? Y los famosos certificados de supervivencia. Eso ya no, eso quedó Abolido. Sí, ya no se exige. Eso era otro problema, porque le tocaba incluso a veces al notario desplazarse hacia la casa de la persona porque estaba de pronto convaleciente, Sí, no o se al podía. hospital donde estaba recluido. Y le tocaba pagarle pues, viáticos al notario o al protocolista para que estuviera. Las notarías también tienen ese servicio pues, del domicilio, hacer el domicilio, entonces mandan a un funcionario para que tomen esa firma, cojan esa autenticación, o sea, hagan ese acto pues en su momento. Pero entonces que le quede claro a nuestros televidentes entonces que no porque esté autenticado el contrato o no, carece de validez. No, o sea, ni le pone ni le quita. O sea, porque la autenticación va a lo que expliqué, o sea, que quien compareció, si es la persona que se está anunciando ahí en esa calidad, en ese documento, más no va a dar fe el notario de la veracidad del contenido. O sea, el notario no entra a responder porque el contenido sea cierto o no. Eso ya es algo de las partes. Y hablando de sucesiones y derechas, de todo eso, doctora, ahora que usted me menciona los domicilios, o verá que estamos viendo muchas películas, cuando uno veía por ahí que el notario se desplazaba a determinada vereda, por ahí a elaborar un testamento. Depende de la condición de la persona. Sí. En las condiciones que se esté, el notario se puede desplazar. Y depende del acto, ya no delega en un funcionario para que vaya y haga ese acto, sino que lo hace directamente. Personalmente lo hace directamente, porque y el control de legalidad que debe de hacer el notario también sobre ciertos actos es constatar el estado de esa persona. Sí. ¿Por qué? Porque si el notario advierte que esa persona está en unas condiciones que si autoriza ese acto puede ser objeto de una nulidad, ¿cierto? Que se demande por una nulidad ese documento y todo, entonces el notario se debe de abstener de autorizar ese acto. Entonces, en determinados casos muy específicos, el notario es el que se desplaza, o cuando le llevan a la persona a la notaría, el notario debe de verificar ese estado de esa persona para evitarse ese tipo de inconvenientes. Y si es del caso, si son muy manifiestas como las situaciones que él advierte en ese usuario que va a hacer ese acto, entonces simplemente les explica por qué no les puede autorizar el acto. Y en caso de los fallos judiciales que tienen que ver con esos paternidad, son líos familiares, partición de bienes que le toca hacer al juzgado porque no pusieron de acuerdo, todo eso también va a la notaría para que se asiente. Sí, eso termina en un protocolo. Termina en notaría. El juez en la sentencia ordena el respectivo, registro y protocolo. Entonces, cuando ordena el protocolo de ese acto, entonces se debe de ir a la notaría y asentar entonces esa pieza que el despacho, que el juez advierta, porque muchas veces pueden decir que se protocolice solamente el trabajo de partición, la aprobación del trabajo de partición, pero también el juez puede ordenar todo el expediente. Entonces, así como lo ordena el juez, deben de ir los interesados a cualquier notaría, tampoco tiene que ser la notaría del lugar a donde se tramitó pues esa sucesión en ese juzgado, pero lo usual es eso, que si se hizo la sucesión en juzgado de Amagá, se protocoliza entonces en la notaría de Amagá, pero muchas veces se encuentra uno que van y protocolizan a una notaría de Medellín, pero debe terminar el trámite con la protocolización. Muchas gracias, doctora, por enseñarnos todo esto que desconocemos en materia de derecho, sobre todo la función que tiene la notaría. Regresamos nuevamente al programa de Derecho para concluir.
Les recuerdo que estamos con la doctora Olga Lucía Monsalve, abogada, con experiencia en la parte de notarías, como lo comentaba ahorita, pero también en el tema de pensiones, en el tema de todo tipo de pensiones, sobrevivientes, vejez, invalidez. Ya hemos tratado varios temas acá, doctora, gracias a la aceptación de la invitación que usted a bien tiene con el canal comunitario y compartir con nuestros televidentes. Es bueno que usted nos diga dónde la pueden localizar, usted aquí en Amagá, porque quedan muchas dudas y muchas inquietudes después de los programas. Mi oficina está ubicada aquí en el municipio, en el Centro Comercial Orión, más específicamente al frente de la Papelería Horizonte, en la oficina 103. Y también me pueden contactar en el teléfono fijo 847-0404. La consulta es gratis, usted puede asesorar los temas que consideren las personas que son de objeto pues, de revisión de un abogado. ¿Y la consulta es gratis? Sí, yo inicialmente por la consulta no cobro, a menos que ya de la consulta se derive el estudio pues, de unos títulos, de unos documentos, ya eso sí generaría entonces unos honorarios. Igualmente, las personas que deseen, por ejemplo, en el caso de pensiones, conocer su historia laboral, también ustedes le brindan el servicio. Sí, también yo les puedo colaborar. No solamente en la expedición, bajándola del fondo, sino también en estudiarla. Analizo, sí, claro, o sea, les doy la asesoría totalmente gratis y ya ahí miramos a ver si es posible arrancar el trámite en ese momento, si le faltan cotizaciones, si hay inconsistencias, pero allá en la oficina también pueden obtener el documento. Gracias, doctora Olga. Vamos entonces a escuchar otra de los televidentes que nos preguntan. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Montoya. Necesito saber qué trámites debo diligenciar en la notaría para sacar un menor de edad del país. Muchas gracias. Juliana Montoya nos pregunta, doctora Olga, qué documentos se requieren y si puede ser en la notaría para el documento que exige migración para sacar un niño del país. O sea, si uno de los progenitores está de acuerdo que el menor salga con el otro, entonces va a la notaría y lo autoriza. Esa autorización puede ser permanente, o sea, a través de escritura pública, para que no estén cada que salga sacándolo. Cierto, pero también puede ser para cada salida. Cada viaje. Pero ahí lo indispensable es que haya acuerdo, o sea, que el otro progenitor que no va a salir esté de acuerdo con la salida del menor. Si ya hay una controversia, entonces ya escapa de la esfera de la notaría, ya se tiene que hacer un... Así cuando el otro padre dice, no, yo no lo voy a dejar salir, toca ir al juzgado. Sí, ya el trámite o comisaría de familia. Ya es netamente de juzgado. Pero cuando están de acuerdo, ¿pueden ir los dos allá? Van allá y allá qué documentos se les va a exigir. Documentos que acreditan el parentesco, o sea, las fotocopias de la cédula, los documentos de identidad del menor o de los menores, el registro civil de nacimiento y manifestar, pues hacer la solicitud por escrito y manifestar pues para dónde es la salida, con quién, cuántos días. Eso es lo que se necesita para hacer entonces el trámite ante la notaría. Doctora Olga, ahorita fuera de cámara, usted por ejemplo me decía algo que tiene que ver también con los niños y es con los inventarios. ¿Cuál es el tema de los inventarios que decía? Hay un trámite que estaba radicado fuera de competencia de la jurisdicción. Eran los jueces de familia quienes debían de autorizar este trámite. A través de las reformas que se han realizado, le han dado ya esa competencia a las notarías y es el inventario solemne de bienes. ¿Qué es eso? O sea, es cuando existen menores, tengan o no tengan bienes y sus padres van a contraer nupcias o van a legalizar una unión marital de hecho. O sea, se van a ir o sea, van a convivir pero sin casarse, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la ley exige de que sobre esos menores se haga un inventario en ceros. Es que mucha gente piensa, es que no tiene bien, entonces, ¿para qué vamos a hacer? Así sea en ceros, se debe de hacer ese inventario solemne. Así no sean de la pareja. Lógicamente, es que ahí es donde radica eso. Así no sean de la pareja los hijos. Sí, o sea, es que ahí es donde tienen que hacer el inventario, cuando son, yo tengo un niño y me voy a casar,
pero con otro diferente ¿cierto? papá al niño. Con una persona diferente al padre de Sí. mi hijo. Entonces, ahí le exigen a esa persona hacer ese trámite antes del matrimonio, inventario solemne de bienes. Eso se hacía por juzgado, entonces era más demorado el trámite, generaba unos costos pues porque tenían que contratar un abogado, después entonces ahí nombraban un curador en el juzgado y después terminaba el trámite en la notaría, pero ya ahorita es un trámite netamente notarial. ¿Y cuál es el fin de eso, doctora? Es cuidarle el patrimonio a ese Al menor, niño. que no haya confusión, Sí. que no haya confusión, porque como estos menores están bajo la administración de los padres, por la figura de la patria potestad, ¿cierto? Que la patria potestad es la que habilita al padre para administrar los bienes del hijo menor o del mayor discapacitado. Entonces es para evitar esa confusión, que no venga entonces el menor a tener una propiedad y que se entre a confundir con bienes de la adquirieron sociedad. después del matrimonio, que no entren a ser parte de la liquidación de la sociedad posterior. Es una protección para esos bienes. Y si no tiene, Bienes. entonces se debe de hacer el trámite para declarar la no existencia de bienes en cabeza del menor. Para que después no haya ningún problema. Para que no hayan dificultades. Más adelante esa pareja logra adquirir algunos bienes y van a tener problemas porque el niño va a decir, yo tenía derecho, y no yo, pero que aquí se dice que no había nada cuando nos casamos. Y eso le puede acarrear unas consecuencias a ese padre que no haga ese trámite. Y eso es parecido entonces a lo que nosotros llamábamos en algunos otros programas, creo que con usted también lo tocamos, el tema de la capitulación. Las capitulaciones ya es referente a los compañeros o a los cónyuges. Es lo que yo quiero que ingrese a esa sociedad conyugal o a esa sociedad patrimonial, o lo que quiero excluir. El acto ahí no cobija a los hijos, es netamente o de los cónyuges, futuros cónyuges, porque se debe hacer antes de, o futuros compañeros, porque se puede hacer también, no es exclusivamente para matrimonio. Cuando yo me voy a ir a convivir con alguien, entonces yo también puedo hacer capitulaciones para incluir o excluir bienes. Recuerden nuevamente, doctora Olga, el teléfono y dónde pueden localizarla para que las personas que tengan dudas, no solamente de este tema, sino en otros temas que hemos tocado acá en el programa, puedan ampliarlo un poco más. Centro Comercial Orión, oficina 103, teléfono 847-0404. ¿Eso es al frente de la papelería Horizonte o más concretamente le dice uno a las personas debajo de Comeva? Sí, es para como los puntos de referencia para que den con la oficina. Centro Comercial al fondo está la oficina de la doctora Olga Lucía Monsalve, ahí pueden encontrarla, pueden pedir su cita al teléfono fijo 847-0404. Doctora Olga, muchas gracias por la invitación, por aceptar esta invitación a compartir con nosotros la capitulación Carlos y el bebé. Ya este programa es patrimonio de ustedes, pueden incluirlo dentro de los bienes que a futuro Emanuel va a tener como su mamá. Afortunado, Emanuel. Dentro del programa en derecho. Muchas gracias, don Fabio, nuevamente por la invitación, a usted y al canal comunitario. Muchas gracias por esta invitación. A usted, doctora Olga, y siempre estaremos prestos a que la gente conozca sus derechos, porque el objetivo de este programa es ese, conozcan sus derechos para que aprendan a reclamarlos. Feliz tarde, doctora, y muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego.